tenemos que leer el problema que me dice, ¿no? Se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 72 kilómetros sobre hora. Si despreciamos todo tipo de rozamiento, calcula, inciso A, altura máxima que alcanza, inciso B, velocidad que tendrá a 10 metros de altura. Bueno, lo primero que tengo que hacer yo siempre es sacar los datos, ¿no es cierto? Los datos que me da el ejercicio. ¿Qué datos me da el ejercicio? Por ejemplo, me está dando la velocidad inicial y me dice que la velocidad inicial es de 72 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Si despreciamos todo tipo de rozamiento, calcula. Entonces, inciso A, me está pidiendo la altura máxima. Me está pidiendo Y max. Esta es la incógnita, ¿no es cierto? Bueno, ahora, teniendo este dato y teniendo el dato de la gravedad, ¿qué fórmula puedo utilizar? Sabiendo que esto es movimiento vertical, ¿no? Y estas son las fórmulas de movimiento vertical. ¿Qué formulita podría utilizar para calcular la altura máxima? Para empezar, no tengo tiempo, entonces esta fórmula no me sirve. Aquí también hay tiempo, no me sirve esta fórmula. Entonces, sí o sí tendría que utilizar esta fórmula que pueden ver acá, ¿no es cierto? Entonces, utilizo esta formulita. Y esa fórmula me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, ¿por qué menos? Porque está subiendo de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Sería menos 2 gravedad Y. Listo. Ahora sabemos perfectamente nosotros que cuando el cuerpo llegue a la altura máxima, la velocidad final, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces se anula. Y esto me va a quedar de esta forma, igual a 0. Bueno, y de aquí tengo que despejar la altura máxima, ¿no es cierto? Entonces, esto que está con signo menos lo voy a llevar al otro miembro, me va a quedar de esta manera. 2 gravedad Y, velocidad inicial al cuadrado. Ahora, de aquí tengo que despejar la Y. Despejando Y, esto me va a quedar igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a Y, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Bueno, antes de reemplazar los datos, necesito que mi velocidad esté en metros sobre segundo. Y en este caso está en kilómetros sobre hora. ¿Por qué necesito que esté en metros sobre segundo? Porque yo aquí estoy utilizando la gravedad y la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Entonces no voy a poder simplificar metros con kilómetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto de acá tengo que convertirlo a metros, ¿no es cierto? A metros sobre segundo. Entonces, tengo 72 kilómetros sobre hora, entonces eso lo voy a convertir y voy a decir, en un kilómetro, ¿cuántos metros tengo, chicos? 1000 metros, ¿no es cierto? Tengo 1000 metros y en una hora, ¿cuántos segundos tengo? Tengo 3600 segundos, ¿ya? Entonces, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va y me va a quedar metros sobre segundo. ¿Y cuánto sale acá, chicos? 72 por 1000 dividido entre 3600, ¿cuánto sale? ¿Cuánto le salió? A ver, 72 por 1000 dividido en 3600 sería 20, ¿no es cierto? 20. Entonces, sí, 20. Entonces aquí sería 20 metros sobre segundo. Listo, ya tengo la velocidad en metros sobre segundo, que sería 20 metros sobre segundo. Ahora aquí ya puedo reemplazar ya sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces tengo 20 metros sobre segundo y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Listo, ahora aquí tengo 2 por la gravedad, que vendría a ser de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Listo. ¿Cuánto sale ahí la altura máxima? ¿Cuánto le salió? 20,4. No creo que le salga 20,4. A ver, meta de nuevo, por favor. 20 al cuadrado sobre 2. A mí me sale 1960. ¿O salió 20? 98.
¿Salió 20? A ver, 20 al cuadrado sobre 2 por 9,8 sería 20,4. 20,40. 41 sería, ¿no? Exacto. 20,41 metros, ¿no es cierto? Listo. Y aquí termina el inciso A. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular lo que nos está pidiendo en el inciso B. El inciso B me está pidiendo la velocidad final o la velocidad que va a tener a una altura de 10 metros, ¿no? Cuando la Y va a ser de 10 metros, entonces quiero saber cuánto va a ser su velocidad. Entonces, teniendo estos datos, ¿qué fórmula puedo utilizar de los que tengo aquí? ¿Qué formulita podría utilizar? A ver. Sí o sí tengo que involucrar a la altura, ¿no es cierto? Por algo me da este dato, porque sí o sí tengo que involucrarlo. Entonces sería también pues la segunda, ¿no es cierto? Porque velocidad final tengo, o sea, es lo que estoy buscando. Velocidad inicial tengo, 2, gravedad tengo y altura tengo, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser esta formulita. Estas fórmulas no me sirven porque me está pidiendo tiempo y yo no tengo tiempo, ¿no es cierto? Lo que yo necesito, o sea, no tengo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a copiar esa formulita, me dice, ¿no? Que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, porque está subiendo hacia arriba, va a ser signo menos 2 gravedad y. Listo. Entonces, entonces, aquí, ¿qué hago? Me deshago del cuadrado, ¿no es cierto? Poniendo raíz acá, y esto me va a quedar de esta manera, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad y. Ahora, aquí, ¿qué hago? Simplemente ya reemplazo los datos que tengo. Entonces, ¿qué datos tengo? La velocidad inicial es de ¿cuánto? 20, ¿no es cierto? Le voy a poner directamente los números ya, porque como todo está en el sistema internacional, el resultado me tiene que dar también en el sistema internacional, ¿no es cierto? 20 al cuadrado menos 2 por 9,8, ¿no es cierto? Por la altura que vendría a ser, ¿cuánto? 10. ¿Ya? ¿Cuánto sale? La velocidad final, ¿cuánto sale? 14,28. 14,28, ¿no? 14,28. Y esto sería metros sobre segundo. Ahí se vino a vender justo cuando pasa clase. Buen día, una pregunta. Sí. ¿Quedarían metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado? ¿Dónde acá? Sí. La velocidad final se mide en metros sobre segundo, ¿no? Y así yo hago análisis dimensional, que si en caso no lo entiendo, puedo hacer análisis dimensional. Tengo la raíz, por ejemplo, aquí sería metro cuadrado, ¿no? Porque está elevado metro sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Dónde está el tabulador? Ya, aquí. Entonces, así, ¿no? Metro cuadrado es lo mismo, ¿no? Que decir segundo cuadrado, si va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Metro sobre segundo cuadrado, menos, aquí va a ser 2, aquí va a ser gravedad. ¿Su unidad de gravedad es cuánto? Metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí va a ser por la Y, que sería metro, ¿no ves? Eso sería las unidades. Bueno, aquí nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo, o sea, los cuadrados se van a ir con la raíz, ¿no es cierto? A ver, cuadrado con cuadrado se va, cuadrado con cuadrado se va. ¿No es cierto? Aquí metro cuadrado, esto se va a anular y esto me va a quedar. Entonces aquí me va a quedar metros sobre segundo. Este aquí como está menos, metro. No saben perfectamente que cuando hay una resta, o sea, es como si no hubiera nada, es como multiplicar o restar así por 1 nomás en análisis dimensional. Entonces esto me quedaría metro sobre segundo. Así me quedaría.
Ya, o sea, la reglita de análisis dimensional me dice, ¿no?, que cuando usted tenga una resta, m menos m va a ser igual a m. Pero cuando usted tenga una multiplicación, por ejemplo, m cuadrado por m cuadrado, entonces usted tiene que sumar los exponentes, me dice la teoría. M, entonces aquí vendría a ser m a la cuarta, ¿no? Así se trabaja cuando en los análisis dimensionales, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta, ¿qué sería aquí? Aquí me dice 20,41, aquí me dice 14,28. Inciso A, no es. Eso no es. Inciso B, tampoco. Ninguno. Entonces, la respuesta correcta sería ninguno. ¿Ve? Listo. Ahí tómenle captura. Ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Hacemos el siguiente ejercicio. Ya, esto es de cinemática, siempre les meten de caída libre. Pues a veces le meten de MRU. En los exámenes siempre les meten de caída libre. ¿Por qué? Porque se utiliza bastante el tema de caída libre para hacer trabajo, potencia y energía, ¿no ven? Ya están haciendo con su profesor, entonces es por esa razón que les enseñan cinemática, para que puedan trabajar sin complicaciones en el tema de trabajo, potencia y energía, más que todo en energía, ¿no ven? Bueno, ya lo borramos. Listo. Auxiliar, disculpe. Sí, dígame. Potencia, energía, están unidos en un solo tema, pero la ingeniera dijo que solo íbamos a dar de potencia. ¿Eso quiere decir que solo van a haber ejercicios de potencia? Ah, ya. No es que seguro le van a meter de energía, de potencia. ¿Acaso hicieron ejercicio de potencia? Si bien su práctico hicieron, ¿no? La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Hicieron ejercicio así con esta fórmula? Ustedes hicieron con energía cinética igual a 1 medio masa por velocidad al cuadrado. Hicieron ejercicio con estas fórmulas de acá, ¿no? Entonces vendría a ser energía. Entonces van a dar examen más de que todo de energía, ¿no? Bueno, aquí hay otro también de cinemática. Es otro ejercicio que también está sencillo. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. A ver, me dice, como siempre, tengo que sacar primeramente los datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos tengo? Datos. La velocidad inicial, ¿de cuánto es? Velocidad inicial es igual a 30 metros sobre segundo. Listo, calcular, inciso A, me está pidiendo la altura máxima. Y más, es lo que me está pidiendo. Inciso B me pide el tiempo, ya, en su debido tiempo lo voy a hacer. Bueno, entonces Y más, hace rato ya calculamos la altura máxima, ¿no es cierto? Incluso ya despejamos la formulita. Para ganar tiempo lo voy a escribir directamente ya en la fórmula despejada, donde Y max, o la altura máxima, era igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad, ¿no es cierto? Entonces la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial aquí? 30, ¿no ven? 30 metros sobre segundo. Entonces, esto tiene que estar así, elevado al cuadrado. Esto va a ser 2 por 9,8 metros sobre segundo. ¿Cuánto les sale ahí, chicos? ¿Cuánto les sale la altura máxima? 45,91. ¿Redondeado no se puede redondear? 92. 92 metros. Entonces ya calculamos ya la altura máxima, ¿no? Si se dan cuenta, chicos, está fácil, ¿no? Siempre le meten de estas preguntas en el examen. Ahora, el inciso B me está diciendo el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Donde hay tiempo, obviamente, sería entre la primera y la última. Pero ¿qué fórmula me conviene utilizar? La primera, porque tiene menos datos y tengo todos esos datos, ¿no es cierto? Entonces necesito la altura
que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, utilizando esta formulita, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Como está subiendo, va a ser menos. Entonces, esto va a ser gravedad por tiempo. Una vez que llegue a la altura máxima, la velocidad va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí, esto que está con signo menos lo traigo acá, con signo cambiado, que tendría que ser positivo, y esto me va a quedar así. ¿Y qué necesito saber? El tiempo. Entonces, despejo tiempo. Entonces, velocidad inicial va a ser igual a sobre la gravedad. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vendría a ser? 30 metros sobre segundo. Y esto va a ser sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? 3,061. Ya. 3,061 segundos, ¿no es cierto? El tiempo se mide en segundos. Un segundo con un segundo se va, este metro con este otro metro se va y me va a quedar segundo. ¿No? Este segundo de aquí abajo. Bueno, listo. Ahora, ¿qué más me pide? Inciso C. ¿Qué velocidad tendrá a los 2 segundos? El inciso C me está pidiendo la velocidad final que va a tener en un tiempo de 2 segundos. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar para poder calcular la velocidad final que va a tener a los 2 segundos? La misma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque ahí también tengo tiempo. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Qué signo va a tener? Menos, porque está subiendo. Entonces gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, que vendría a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 30 metros sobre segundo. Esto va a ser menos la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto va a ser por el tiempo que vendría a ser 2 segundos, ¿cierto? Entonces la velocidad final es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale acá? 10,4. 10,4 metros sobre segundo. Y listo. Y ahí termina este ejercicio. La respuesta correcta sería el inciso. A ver, La inciso A, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. Listo. Tomen captura. Pasemos al siguiente, ganemos tiempo. Ya. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces esto borramos. Borro. Borro. Listo. Y borrado. Bueno, ahora pasemos al siguiente. Entonces el siguiente. Listo. De esos dos entra eso sí o sí le va a meter en su examen. Y también a veces suele meterle de esto de acá también, que es de MRU. Bueno, como ya hicieron varios ejercicios con su profesora y también hicieron conmigo. Bueno, ¿qué me da a entender este ejercicio? Me dice, ¿no? De dos pueblos separados, o sea, hay dos pueblitos separados, me dice que está separados, hay dos pueblos y cada pueblo está separado ¿a cuánto? A 50 kilómetros. Entonces, aquí la separación va a ser de 50 kilómetros, ¿es cierto? Listo, y tengo dos pueblos. Acá está un pueblo y acá está un pueblo. Al mismo tiempo, entonces, ahí me está diciendo, ahí me está dando ya una información muy importante. Me dice que el tiempo al mismo va a ser igual, o sea, el tiempo del coche va a ser igual al tiempo de la moto. O sea, el tiempo que tarden va a ser el mismo. Entonces, del primer pueblo sale un coche, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. A ver, ahí sí, ya un coche.
Y una moto, este coche va a salir con una velocidad de ¿cuánto? De 72 kilómetros sobre hora, ¿ya? Y del otro pueblo va a salir una moto, ¿no es cierto? Entonces va a salir una moto. Entonces de aquí sale una moto. Ya no sé dibujar la moto bien, pero ya, una bicicleta parece, ¿no? Ya, ya, entonces hagamos de cuenta que esto es una moto, ¿ya? Entonces, este va a ser, le puedo poner velocidad del auto o velocidad 1, este le puedo poner velocidad 2 o velocidad de la moto, ¿ya? Entonces, la moto parte con una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Uno al encuentro del otro, dice, o sea, ambos se van a encontrar en un punto determinado. Me dice, ¿no? ¿Dónde y cuándo se encontrarán? O sea, en otras palabras, me está pidiendo el tiempo que van a tardar en encontrarse y a qué distancia se van a encontrar. ¿Qué distancia va a recorrer el auto y qué distancia va a recorrer la moto? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, teniendo este tipo de ejercicio, la interpretación que yo tengo que hacer siempre es tengo que decir que la distancia 1 más la distancia 2 va a ser igual a ¿cuánto? Al espacio que los separa, que vendría a ser de 50 kilómetros, ¿ya? Entonces la distancia 1 más la distancia 2 va a ser igual a 50 kilómetros. ¿Qué me trata de decir esto? La distancia que recorra esto más la distancia que recorra esto va a ser igual a 50, ¿ya? O sea, el terreno que tienen es de 50 kilómetros. Bueno, teniendo esto, entonces aquí me dice que tengo que poner la formulita de distancia. ¿Y cuál es la fórmula de distancia, chicos? La distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? En MRU. Entonces, aquí me dice distancia 1. Entonces voy a poner lo que equivale. En vez de poner D, voy a poner lo que equivale. Y voy a decir velocidad 1 por tiempo. Sabemos que el tiempo es el mismo, entonces no le voy a poner tiempo, le voy a poner tiempo nomás. No le voy a poner tiempo 1, tiempo nomás. Más velocidad 2 por el tiempo, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 50 kilómetros, ¿ya? Y de aquí tengo que calcular el tiempo. Y una vez teniendo el tiempo, voy a poder calcular la distancia, ¿ya? Entonces primero calculo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es igual para los dos, ¿ya? El tiempo que van a tardar en encontrarse ambos va a ser el mismo. Entonces, aquí tengo que factorizar, ¿no? Velocidad 1 más la velocidad 2. Y esto va a ser igual a 50 kilómetros. Listo, y despejando tiempo, esto me va a quedar igual a 50 kilómetros. Esto va a ser sobre velocidad 1 más la velocidad 2. Entonces, el tiempo va a ser igual a 50 kilómetros sobre velocidad 1. Velocidad 1, ¿cuánto es? 72 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Más la velocidad 2, que vendría a ser 108 kilómetros sobre hora. Listo, entonces, ¿cuánto me sale el tiempo? 0,27. ¿No se puede redondear? 0,27, exacto. 28. 0,28 horas, ¿no es cierto? Porque está en hora del tiempo, entonces va a ser 0,28 horas. Aquí se suma, entonces va a quedar solamente 1, y 1 se va a simplificar con el kilómetro y me va a quedar la hora, ¿no es cierto? Les he dicho, ¿no? Cuando hay suma o resta, se pone 1, ¿no? Bueno, entonces esto vendría a ser el tiempo. Ahora vamos, ya no tengo el tiempo acá, ¿no es cierto? Ahora me tengo que fijar en mis resultados, ¿ya? Por ejemplo, o sea, ¿qué resultados tengo para poder encerrar? Aquí el tiempo está en minutos. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo que tengo lo tengo que convertir a minutos, ¿no es cierto? Entonces, esos 0,28 lo voy a convertir a minutos. Entonces, convirtiendo 0,28 horas, lo voy a convertir a minutos. Y voy a decir, en una hora tengo, ¿cuántos minutos? 60 minutos. Entonces, hora con hora se va y me va a quedar minuto.
¿Cuánto sale? 16,8. 16,8 minutos. Entonces, el tiempo que van a tardar en encontrarse ambos, tanto la moto como el auto, va a ser de 16,8 minutos, ¿no es cierto? Listo. Ahora me dice, ¿no? ¿Dónde y cuándo se encontrarán? Me está pidiendo ahora la distancia. O sea, cuánto va a recorrer el auto y cuánto ha recorrido la moto. Entonces, tengo que calcular las distancias que van a recorrer. Por ejemplo, el auto, ¿qué distancia va a recorrer? Para ello utilizo la formulita, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad 1 por el tiempo. Entonces, distancia del auto que va a recorrer va a ser igual a la velocidad que tiene el auto, que vendría a ser de 72 kilómetros sobre hora. Esto va a ser por el tiempo. Voy a utilizar el tiempo que está en hora. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad está en hora, ¿no es cierto? Entonces sería 0,28 horas. Entonces la distancia que va a recorrer el auto va a ser igual a ¿cuánto? 20,16. 20,16, que vendría a ser hora con hora, kilómetros, ¿no es cierto? ¿Listo? Listo, ya está ya. Ahora sí, ahora tengo que hacer lo mismo, en este caso tengo que hacer para la moto. Entonces, la distancia que va a recorrer la moto va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, la distancia que va a recorrer la moto va a ser a la velocidad de la moto, que vendría a ser de 108 kilómetros sobre hora. Y esto va a ser por el tiempo que va a tardar, que va a ser de 0,28 horas. La distancia que va a recorrer la moto va a ser igual a ¿cuánto? 30,24 kilómetros. 30,24 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, ahí termina el ejercicio, ¿ya? Entonces, el tiempo que van a tardar va a ser de 16,8 minutos. Y la distancia que va a recorrer la moto del auto, perdón, es de 20,16 kilómetros. Y la moto va a recorrer una distancia de 30,24. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué inciso? Inciso A, ¿no es cierto? Listo. Y ahí termina este ejercicio. Ya. Ahí queda. Está fallando mi pulso. Listo, ahí inciso A. ¿Ya? Bueno, tomen la captura. Pasemos ahora. Ya. Esas son las preguntas que siempre habitualmente entran del tema de cinemática. ¿Ya? Hemos hecho un repaso de cinemática. Ahora nos vamos a ir a dinámica. ¿Listo? ¿Ya le tomaron? Lo estoy volando. Lo voy a borrar, borrar. Y listo, ya está ya. ¿Y cómo están, chicos? ¿No se han enfermado? Todo el mundo se está enfermando, creo. Ya voy una semana con tos, con fiebre, dolor de cabeza. Ya me estoy recuperando más bien. No es COVID. ¿Se hizo vacunar? Sí me hice vacunar, pero... Sí me hice vacunar, No sé, yo también pensé que era COVID, pero para no asustarme. A veces cuando le sale la prueba positiva, uno se asusta, man. No me hice la prueba. Luego estoy mejor, ya solo tengo una gripe nomás. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ver el tema de dinámica. Ya es un tema muy bonito, el tema de dinámica, para lo cual se aplica la segunda ley de Newton. No se olviden aplicar la segunda ley de Newton. Para estática hemos aplicado la primera ley de Newton. Ahora tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, ya que me dice que la sumatoria de fuerzas en cualquier eje va a ser igual a la masa por la aceleración.
Y también otra formulita que es muy necesario sabérselo de memoria, hasta en estática lo hemos utilizado, es la fuerza de fricción, ¿no? No hemos utilizado en estática, ¿no? La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y del peso también, ¿ya? Es igual a la masa por la gravedad. Bueno, esas son las fórmulas que se utilizan. Listo. Esto siempre le gusta meter a la profesora, no sé a quién le irá a tocar o no. Bueno, estamos haciendo un repaso, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo entonces, me dice, ¿no? Calcular la aceleración y la tensión en la cuerda. ¿Tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? Tengo 3 minutos, no voy a terminar el ejercicio. Finalizo la clase y vuelven a entrar ya, chicos. Entran al mismo enlace.